Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Gloria Patricia Porras. Soy practicante de la comunidad Camino del Dharma desde el año pasado. Somos una comunidad de aprendizaje y práctica alrededor del budismo. Buscamos compartir herramientas que permitan consolidar desde la cotidianidad una nueva sociedad basada en la no violencia, en la compasión, el amor y el mutuo respeto entre todos los seres sintientes. Brindamos espacios para acceder a múltiples aprendizajes de manera vivencial, como talleres, retiros, charlas y conferencias. Hacemos entrenamiento emocional y obviamente ofrecemos un proceso de aprendizaje y estudio y práctica budista. Pueden acceder a las redes sociales digitando Camino del Dharma y en el chat Adrián les va a compartir los datos para que ustedes puedan seguirnos en redes o contactarnos a través de ellas. Si ustedes están interesados en recibir información de las actividades que se promueven en la comunidad, pueden registrar en el chat su nombre, número de celular, correo electrónico y la ciudad desde donde nos escriben, y de esa manera pues los vamos a incluir en los grupos que tenemos ya conformados. La Sangha de la comunidad Camino del Dharma ha puesto además a su disposición unos espacios gratuitos. Los lunes a las 8 de la noche, hora colombiana, se está realizando una meditación, y los días martes a las 7 de la noche, hora también colombiana, pues se llevan a cabo las conferencias como lo que estamos viviendo en esta noche. Muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema del liderazgo consciente. Vamos a tratar de entender qué es eso y para qué realmente se ha generado como toda esta expectativa y este movimiento alrededor del liderazgo consciente. La idea es que esta noche tenemos 3 invitados. Cada uno tiene más o menos entre 15 y 20 minutos para desarrollar su tema. Una vez cada invitado haga la presentación de su tema, ustedes pueden interactuar con ellos realizando preguntas a través del chat. Y los invitados pues estarán contestando de una vez esas preguntas. Hoy tenemos un invitado de la comunidad Camino del Dharma. Es José Ancísar Varela. Es financiero y máster en ingeniería industrial, consultor certificado internacionalmente. Igualmente tiene entrenamiento en productividad por el gobierno de Japón. Es especialista senior en productividad con enfoque en generación de valor y cambio de cultura en las organizaciones. Su experiencia profesional como especialista senior en productividad desde hace 14 años lo ha llevado a liderar proyectos de importancia, ya que ha contribuido en el mejoramiento de la productividad y sostenibilidad financiera de reconocidas organizaciones y algunos sectores del país. Asimismo, ha apoyado diferentes organizaciones privadas y empresas de carácter internacional. José Ancísar también es estudiante y practicante budista en la comunidad Camino del Dharma. Hoy tenemos una invitada experta, gran amiga mía también, se llama Angélica Restrepo. Ella es psicóloga con orientación clínica y organizacional, magíster en administración de empresas con énfasis en talento humano, es coach certificada de la ICC, tiene experiencia en el manejo de procesos terapéuticos en el área clínica y en el área organizacional. Ha apoyado procesos de selección de personal, procesos de inducción, capacitación y procesos de evaluación, formación y seguimiento para el servicio al cliente en las organizaciones. Actualmente es consultora clínica organizacional con experiencia de más de 20 años en procesos de evaluación, medición e intervención de aspectos organizacionales. Y es para mí un gran orgullo que ella nos esté acompañando esta noche. Y como todos los martes tenemos como invitado al maestro, el reverendo Shen Gong. Él es profesional en sociología y cuenta con un doctorado en educación. Nació en Colombia, actualmente es el abad y presidente de la comunidad budista Camino del Dharma. Ha sido representante de Colombia en los congresos budistas en Myanmar, Tailandia y Vietnam. También ha sido conferencista invitado en las universidades Jorge Tadeo Lozano,
Antonio Nariño, la Fundación Universitaria Juan Corpas, los Libertadores, Uniagraria, entre otras entidades públicas y privadas. El maestro además dirige retiros de meditación, mindfulness, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista, a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia activa y una nueva conciencia para el siglo XXI. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, yo creo que vamos con nuestro primer invitado, José Ancísar. Bienvenido esta noche, José, y adelante con la presentación de tu tema. Bueno, buenas noches, muy agradecido por permitirme desde la comunidad como practicante estar con ustedes esta noche. Voy a tratar de José, dejamos de escucharte. meterme en este tema que... Ahí. Ya, ahora sí se escucha bien. Ok. Entonces es un tema que nos talla un poquito, digámoslo así. Si es que todavía no hemos lograr este tema de ser conscientes en esta vida tan hermosa que nos brinda el universo. El tema de conciencia como tal, voy a concentrar un poquito en el tema de conciencia, porque el tema de liderazgo, eh, yo pienso personalmente que el tema de liderazgo es desde la práctica de la persona en sí, desde dar el ejemplo como tal. Ya los otros temas y las otras teorías del tema de liderazgo, yo pienso que en este momentico ya el mundo nos está invitando es realmente a que seamos, como dije, a dar ejemplos y hacer un tema práctico realmente de la vida en relación absolutamente con todo lo que nos rodea. El tema de conciencia como tal, conciencia sin S y conciencia con S, porque son dos temas que en la lengua castellana, en el diccionario, pues tienen dos significados diferentes. Eh, la conciencia se deriva del latín conscientia y podríamos entonces encontrar dos significados, digámoslo así, importantes con respecto a las capacidades que nos puede generar el tema de la conciencia. Voy a referirme al significado de conciencia sin S. ¿Te acuerdas que Daniel estuvo? Y posteriormente entonces pasaríamos al tema de conciencia con S. Conciencia sin S hace un referente a temas que son morales, al tema del bien y del mal, y normalmente esa palabra es muy mal utilizada cuando estamos escribiendo alrededor del tema de la conciencia con S. El tema de la conciencia con S eh, nos da unos referentes que son los siguientes. Un primero referente se define como la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Ese es como uno de los significados. Conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Y está la segunda capacidad, que es la capacidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Que nosotros en nuestra práctica budista, con el maestro y con todos los compañeros, nuestros ratos de meditación y de reflexión, pienso que estamos muy concentrados en esta parte. En la historia de la humanidad como tal, se han escrito, ya hay un mapa, digámoslo así, que nos ayuda un poco a andar el camino. Hay muchas personas, muchos santos, digámoslo así, muchos maestros que han escrito inclusive desde hace más de 2000, 2500 años atrás, nos han entregado como un mapeo
para poder ir andando el tema de la conciencia como tal. Eh, Uno nuestro principal es Buda, con el cual nosotros en los sutras, en algunas reuniones que tenemos, pues tratamos de hacer una reflexión alrededor de estas enseñanzas de Buda. Y está uno que admiro mucho, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Como un maestro que durante mucho trámite de mi vida me ha permitido entonces poder tener en este mundo, en esta experiencia. Voy a tratar de seguir mi explicación o mi ponencia o mi charla diciendo que esto que estoy expresando lo hago desde el corazón. Nosotros como practicantes somos muy francos y muy honestos con respecto a lo que comentamos y sin querer convencer a nadie de que esto que estoy diciendo pues es la verdad revelada. Durante la historia si nos remontamos un poquito a la historia de Grecia, digámoslo así, a la Grecia clásica, voy a concentrarme un poquito en el conocimiento de uno mismo, porque el tema de la realidad que nos rodea e interactuamos con ella, pues bueno, sí, está un poquito con respecto a tener enfrente como la practicidad de aquello que queremos hacer en la vida diaria, pero yo creo que tenemos que el tema del líder. Normalmente había un tema muy singular o muy especial con respecto a la filosofía y a ese conocimiento de uno mismo. Inclusive podemos encontrar un templo, el templo del dios Apolo, el templo de Delfos, donde precisamente estaban los oráculos de los dioses y allí, antes, en la portada del templo, y estaba una frase muy bonita que la voy a traer, la siguiente: conócete a mí mismo y conocerás al hombre, al ser humano, al universo y a Dios. Entonces, esas palabras que fueron escritas hace muchos miles de años nos permiten de alguna forma saber que primero tenemos que iniciar por nosotros, como un tema de una reflexión y un tema de poder entonces lanzarnos hacia adentro. Yo hago un símil muy especial, y es que normalmente cuando he practicado, por ejemplo, piscina o clavados, uno normalmente como practicante tiene dos formas de lanzarse a la piscina. Una es de forma vertical, uno coge el impulso, pero sin hacer esfuerzo hacia atrás y se lanza hacia afuera. Eso sería realmente esa capacidad de poder relacionarnos desde ahí, desde esa posición hacia afuera del mundo. Hay otra posición en el salto del especialista en clavados, que uno coge impulso desde atrás, desde adentro, y entonces ese impulso desde adentro hacia afuera le permite lanzarse al mundo a relacionarse absolutamente con todo, desde un tema desde el interno de uno, con el conocimiento que tenga, desde el conocimiento espiritual, digamos, que tenga uno como persona. Ese camino que está marcado, que lo podríamos dividir en dos aspectos fundamentales como seres, que es el tema concreto y el tema abstracto, digámoslo así. En el pensamiento concreto, nosotros podríamos identificar que ahí vamos a encontrar el tema mental, el tema emocional, el tema físico y aquellas personas que estudian un poquito más allá, el tema energético. Y estamos entonces en esa actividad siempre hacia afuera, digámoslo así, y hay veces no miramos hacia adentro. El tema del budismo en mi práctica me ha permitido entonces estar un poquito adentro, y estar adentro me considero que es el tema ya del abstracto, es un tema
ya muy espiritual, digámoslo así, si lo podemos hablar desde ese contexto, o las otras personas podrían hablar desde la divinidad o desde la chispa divina, que es lo que realmente tratamos nosotros cuando hacemos la meditación, de poder tener ese contacto con esa parte, con ese consciente. Entonces, es lanzarnos de adentro hacia afuera con un tema consciente de que todas nuestras actividades o nuestras acciones, digámoslo así, llevan un sello, digámoslo así, de conciencia de qué realmente es lo que estamos diciendo, realmente qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos interactuando. Eh, entonces, desde ese punto de vista, con una conclusión ya, digámoslo así, muy corta por el tiempo, es que eh, nosotros tenemos, son como seres, no solamente somos el tema externo, como la apariencia. La apariencia es algo especial, lo que nos permite hacer un tránsito y poder practicar aquí, ¿no es cierto? Pero hay algo más adentro que es la esencia. Y la esencia desde la conciencia, desde ser consciente, requiere entonces que trabajemos muy duro. El universo, el mundo nos está poniendo una prueba muy dura, nosotros como practicantes del budismo, y es hacer esa autotransformación, digámoslo así, desde adentro hacia afuera. Y esa autotransformación, obviamente que tiene su propio proceso. Nosotros ya, yo personalmente ya voy a cumplir más de 1 año y medio, ya casi 2 años de estar en la comunidad, y entonces en la práctica diaria, en mi meditación, logro hacer algunos ejercicios, digámoslo así, de concentración y de meditación y de respiración que me permiten irme acercando a un tema de transformación, sin decir entonces que soy un iluminado, sino que estoy en el camino, estoy buscando como ese mapita que me vaya llevando con ayuda del maestro Kon y con ayuda de los compañeros, a poderme encontrar en mi tema interno como tal. Eh, si nos quedamos afuera, entonces, como nos puede pasar en un momento determinado, y nos quedamos en la apariencia, entonces es posible que nos autoengañemos, ¿no es cierto? Si no logramos centrarnos un poquito en el tema consciente, en el tema interno, entonces vamos a vivir muy livianos, digámoslo así. Vamos a vivir pegados entonces del éxito, de la riqueza, de las cosas materiales, y en un momento determinado no vamos a poder eh, realizarnos realmente en esta experiencia como tal. Eh, entonces, ya desde esa mirada, ya tenemos que empezar a evidenciar nosotros como practicantes conscientes, eh, cuál es ese camino, cuál es ese mapa que debemos recorrer en un momento determinado para poder lograr, por lo menos que cuando ya no estemos en esta experiencia, pues por lo menos los que de alguna forma creemos que hay una energía, una esencia divina más allá, pues que vamos a ser muy bien acogidos en ese espacio. En algunas de experiencias de mi vida he conocido, por ejemplo, los caminos incas, y he estado, cuando estuve en Machu Picchu, logré hacer unos 2 caminos incas, y tiene un inicio y tiene un final, digámoslo así, cuando uno hace el logro y logra estar allá en la naricita del indio, y pues siente uno la emoción y siente uno que ha logrado algo. También tuve una experiencia, por ejemplo, de ese camino en la isla de Kukai, en Shikoku, en Japón. Es una isla muy pequeña, pero hay 88 templos budistas, y la gente normalmente cada año hace como ese peregrinaje que le permite encontrar ese tema de liderazgo consciente de la parte interna, y buscar el qué y el para qué es esta experiencia. Entonces,
esa experiencia que yo tuve, que fue muy bonita, alrededor de poder ver la gente cómo busca un principio, busca como la puntica del hilo, donde se pueda agarrar y pueda empezar a hacer el tránsito y a conseguir esa experiencia como de vida, pues me permite en este momentico, si vamos a seguir en esta charla, en esta reflexión que estoy proponiendo, es hacerme una pregunta fundamental para yo poder evidenciar si estoy en el externo, realmente estoy haciendo ya un trabajo consciente hacia mi interior. Y es una pregunta donde voy a coger el camino de ese mapa, así como estas personas han hecho el camino de Chicocú o el camino del Inca. Hay un camino muy especial en España que es el camino de Compostela también. Pero habría que hacerse una pregunta, ¿dónde con esa experiencia? La pregunta es, ¿cómo soy yo ahora mismo? ¿Cómo soy yo ahora mismo en este momentico para yo poder tener un inicio y poder hacer como un plan de entrenamiento y poder ser como más consciente con respecto a qué voy a hacer con mi resto de vida que tengo, con esa oportunidad que me está dando la vida? Y entonces eh, aparece, aparece una reflexión muy profunda y es, debo conocerme yo mismo para iniciar este camino. La meditación y los ejercicios que hacemos en nuestra práctica día a día, a mí personalmente me ha permitido mucho ese tema de la conciencia y poder saber en un momento determinado en mi respiración. Ahorita de pronto si les alcanzo a compartir algunos ejercicios prácticos, porque esto hay que llevarlo a la práctica, cómo yo lo hago, cómo yo en mi práctica diaria entonces empiezo a trabajar para yo poder contestarme esa pregunta, ¿cómo soy yo ahora mismo? ¿En dónde estoy parado y hacia dónde entonces tengo yo que moverme en ese tema de liderazgo consciente, en el qué y en el para qué? Normalmente tendemos a vernos como quisiéramos ser, perfectos, no tenemos esa capacidad y a veces no somos tan honestos y claros en poder decir, muchas veces escondemos realmente aquellos, me río un poco porque me ha pasado, ¿no? A veces tratamos de esconder un poco como esas cositas que no queremos que la gente se dé cuenta y nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando me lleno de odio, de rencor, o tengo ira o tengo envidia o tengo odio con alguien, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas las empiezo a dejar escondidas, pero la idea de la pregunta es cómo soy yo ahora mismo, es tratar entonces de no autoengañarme y tratar de definir realmente y poder tener un punto de partida en mi práctica diaria en meditación y en mi interacción y relación absolutamente con todos los seres vivos y con todo lo que me relaciono en mi vida diaria. Eh, eh, en un momento determinado estuve leyendo un libro muy importante, por ahí vi a un autor que me fascina, que es Emilio Carrillo, y entonces coincidimos como en lo mismo. Hay una obra muy especial que es el retrato de Dorian Gray. No sé si las personas ya se lo han leído, es una historia, de pronto voy a hacer mención muy cortica con respecto a eso para poder saber cómo es que en un momento determinado, para poder responder, nos escondemos. Dorian Gray está Lord Henry, que es una persona que vivía muy afuera de él, ¿no es cierto? O sea, el tema del éxito, el tema de la riqueza era muy importante e influía mucho en Dorian Gray como tal. Y había un pintor famoso, muy porra, como dicen los muchachos, tenía una técnica muy especial en la pintura que se llamaba Basil Hallward, y Basil, Dorian Gray le dice que lo pinte, que lo construya, pero que él quiere algo muy especial, y es que la pintura sea la que envejezca, sea la que sufra, y que él como persona entonces siempre permanezca con sus últimas, uno a, como dicen ahora, uno a, bonito, hermoso, musculoso,
que pueda atender entonces en un momento determinado esta vida diaria. Y el retrato entonces, Basil lo pinta y ese retrato va a la sala y Dorian Gray empieza a ver que el retrato empieza a envejecerse, empieza a dañarse, pero él ya no se quiere ver así. Y él coge ese retrato, en la película realmente él lo mete en un cuarto, pero en el libro él lo lleva a un desván y lo encierra allá. Y eso es como, como lo que quería un poquito reflexionar alrededor de eso. Tratamos de escondernos para no tener ese punto de partida en ese liderazgo esencial, en el qué y en el para qué, donde tenemos entonces que tener un punto como de partida y poder entonces hacer un plan de trabajo que nos permita llegar a ese nivel de conciencia, digámoslo así. Tampoco debemos de autoflagelarnos. Hay veces, inclusive, encontramos hay veces he encontrado en mi meditación, a veces he encontrado temas de rabia y malestar, ¿no es cierto? Y me autoflagelo por eso, ¿no? Hay que abrazar esa experiencia en la meditación, lo mismo que es posible entonces que si yo tengo escondido algo y no quiero que nadie lo vea, también eso hay que mostrarlo en la meditación, presentarlo, de tal forma que me permita empezar a ser consciente y hacer un plan de trabajo con respecto a lo que yo voy a hacer. En este momentico, ¿cuánto me queda ya, Gloria? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos, José. Uy, 2 minutos nomás, no puede ser. Bueno, voy a tratar de hablar algo muy práctico, que son las señales de identidad de la nueva conciencia. Eso es un tema de humanidad en paz y armonía, como hablaba Gloria al principio, que es lo que pretendemos de alguna forma estar en una sociedad, realmente, Gloria, y es el tema de fraternidad entre todos los seres humanos. En la medida que nosotros empecemos ya en un tema consciente y tengamos un plan de trabajo en nuestra meditación, ya sea sentados o caminando, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a tener un plan de trabajo especial que nos permita entonces empezar a identificarnos con estas señales de la nueva conciencia, que es el tema de la fraternidad entre todos los seres humanos, tener un tema de compasión y compartir con todos el tema del amor. El tema del amor que es fundamental, es un tema muy serio y que realmente si nosotros lo queremos practicar, tenemos que llevarlo a cabo como tema de conciencia. Ahí aparecen unas herramientas especiales como el tema de los acuerdos con mi pareja o con los que estoy interactuando, ¿no es cierto? Aparecen un tema de conciencia mía que yo tengo que aterrizarlos, tengo que poner los pies en la tierra, que ese tema de fraternidad no es tan fácil porque hay dos valores importantes, que es el tema de compasión y tolerancia, que es fundamental en la vida para poder tener fraternidad entre todos los seres humanos. Hay una segunda señal, que es el tema de la simbiosis con la madre tierra. Y esa nueva relación que tenemos que tener con la madre tierra, porque es que la tierra no nos pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la tierra, que es un pequeño cambio que tenemos como conciencia empezar a tener. Y entonces en la medida que nosotros vemos que es que la tierra no nos pertenece, sino que es al contrario, entonces empezamos a practicar un tema de cuidado conscientemente, absolutamente con todos los seres que están alrededor nuestro. Eso como algo fundamental. El tercer señal de identidad de nueva conciencia está el tema de la convivencia armónica con todos los seres vivos, y eso nos permite en el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, ahí logré encontrar unos estadísticos, hay unos estadísticos de 70.000 millones de seres vivos que estamos matando en este momento para alimentarnos. No estoy diciendo que es que todavía yo ya estoy, no como carne, hay veces como carne, pero estoy haciendo conscientemente el esfuerzo en el tema del liderazgo consciente, del para qué y para qué. Entonces, tratar de evitar un poco de no comer carne.
¿no es cierto? Porque sé que de alguna forma esos seres que nos están proveyendo de pronto proteína o alimento, la parte inicial de la vida de estos seres es bastante dura. Para poder llegar a los mataderos, pues primero tienen que estar encerrados y tienen que estar en unos temas de confinamiento muy difíciles. Yo que he estado ya en la parte de asesorías de empresas, ya he vivido ese tema y eso es muy duro. El cuarto sería el tema de salirnos de la conciencia egocéntrica, donde realmente yo digo y tengo algún tipo de creencias y siempre estoy colocando el tercero o a Dios, esa esencia divina la estoy colocando fuera de mí cuando realmente está dentro de mí. Eh, eh, y entonces habría que decir que ahí está, no es que esté fuera mío, es parte de mí, yo como ser. eh, Tengo que salirme de esa conciencia egocéntrica donde yo pienso que es que soy yo como parte principal y entonces esa esencia divina está fuera de mí. Eh, bueno, pienso que ahí ya está el tiempo. Alcancé a dar estos 4 elementos fundamentales que los he practicado, que los he vivido, y eso es muy importante, que nosotros ya como practicantes del budismo, siempre que tengamos esta oportunidad de estar con la comunidad, podamos de alguna forma expresar nuestra práctica, nuestras vivencias, y eso es un poco de lo que vengo viviendo, de lo que vengo practicando, de lo que vengo relacionándome conscientemente, absolutamente con todo lo demás. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias, José, por estos aportes tan interesantes. Mientras hago como un breve resumen de algunos aspectos, si tienen preguntas, por favor, plantéenlas por el chat. Entonces, pues me ha llamado la atención el arranque de esta conferencia partiendo de que la práctica del liderazgo es desde el ejemplo en sí mismo, de la diferenciación entre conciencia con S y conciencia solamente con C, porque son efectivamente dos temas muy distintos y tienen significados muy distintos. Me parece muy interesante eso, al igual que el recorrido histórico que nos alcanzaste a dar. Digamos que me llama también profundamente la atención el tema de entender que no solamente somos lo externo, sino también que somos esencia, y que requiere esa esencia que trabajemos duro desde adentro hacia afuera para poder hacer una transformación real, ¿no? Y la práctica como tema de conciencia que puede trabajarse desde la fraternidad, la compasión y el amor, que me parecen tres cualidades fundamentales también y que desde esta práctica budista de alguna manera tratamos de reforzar todo el tiempo. Muchas gracias, José, por estas enseñanzas tan interesantes. Pues por aquí en el chat, en este momento no estoy viendo ninguna pregunta. Es que este es un tema muy, muy sencillo, un tema muy fácil, todos sabemos. Por aquí Andrés dice que gracias, querido José, me gustó mucho la exposición. Listo, ahí está. Si tienen alguna pregunta para José, pues la plantean allí y más adelante lo podemos revisar. Facilito. Pasamos entonces, sí, eso es común, cotidiano. Muy bien. Entonces pasamos ahora a nuestra segunda invitada, la invitada experta, Angélica Restrepo. Bienvenida a la comunidad Camino del Dharma y a este espacio que hemos generado para que muchas personas puedan acceder a diferentes temas que nos ayudan a crecer. Gracias, Angélica, y adelante con tu presentación. Pues muy buenas noches, mi querida Gloria. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien allí? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues un honor de verdad. Muchísimas gracias por este espacio y pues nada, voy como con la intención de compartirles pues como algunas ideas. Yo diría que los conceptos
nos traen simplemente a entender lo que la realidad nos ofrece y creo que lo más importante realmente son como las experiencias que a veces podemos tener. Este asunto del liderazgo consciente me llamó mucho la atención porque, bueno, trabajo con esto todo el tiempo. Como ya escucharon, soy consultora en temas de talento humano en diferentes organizaciones y creo que después de 17 años de trabajar en esta empresa y de haber estado del otro lado, no como asesora o consultora, sino como empleada y trabajadora de otras empresas, pues entiendo que el liderazgo definitivamente es un asunto esencial. Y esto de ayudar a las personas a ser más conscientes de ese rol, creo que es un desafío que no para. Sí, yo creo que la literatura nunca acabará y la comprensión del significado de un verdadero liderazgo tampoco. ¿Qué tiene de interesante el liderazgo consciente? Yo quisiera como traerles algunos daticos muy rápidos de cifras, y es que las empresas invierten muchísimo dinero en la formación o en la preparación de personas para que puedan ser buenos jefes y en consecuencia puedan ser buenos líderes. Desafortunadamente toda esa inversión no siempre se revierte en buenos desempeños y sobre todo en buenos ambientes laborales o ambientes laborales que le provean a la gente calidad y bienestar o calidad de vida en el trabajo. Eso significa que hay algo que está pasando allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, compañías como McKinsey y Gallup, que bueno, son expertos en estos temas de valorar y hacer encuestas alrededor de lo que pasa en el mundo organizacional, en una de sus investigaciones encontraron, miren estos tres elementos tan interesantes. En relación a lo que pasa con estos líderes, hay un asunto que se llama el bajo compromiso de los colaboradores y allí nos informan que solo el 13% de la fuerza laboral está comprometida con su empresa. De un 100%, solo el 13% está comprometido. Y el 24% está abiertamente o activamente no comprometida con la organización. Eso nos está hablando y probablemente sea más alto dependiendo de la empresa en la que nos estemos como ubicando. Eso significa que la gente va cada día a su lugar de trabajo a sentirse que hace una labor o que tiene una transacción comercial con su empleador, pero que no se siente a gusto donde está y que no se siente ubicado o conectado con la razón de ser de esa empresa y que no hay bienestar en esa relación que está compartiendo. El otro asunto es que existe una notable falta de afinidad entre los líderes y los colaboradores. El 65% de las personas preferirían que su jefe fuera despedido, es decir, que su jefe fuera cambiado a recibir un aumento de salario. ¿Sí? Hemos pensado siempre que el asunto de la compensación salarial es como lo que más moviliza a las personas y resulta que, bueno, ya entendimos que no. ¿Sí? No solamente por el concepto del salario emocional, es decir, otras cosas que nutren nuestro bienestar en el trabajo, pero esto es, digamos, un asunto muy crítico, o sea, más del 60% de la gente preferiría que su jefe fuera cambiado. Eso significa que ahí hay un liderazgo de muy bajo impacto y que está involucrando no solamente un liderazgo fuerte o autoritario, sino también un liderazgo indiferente, que probablemente sea a veces mucho más difícil que otras cosas, ¿sí? Hay una percepción o una brecha que se presenta entre lo que perciben los empleados y lo que perciben los jefes. Es decir, que en ese sentido los líderes, en un 77% en esta investigación, piensa que están haciendo bien las cosas, mientras que el 82%, un poco en concordancia con ese sentir, la gente está sintiendo que esos jefes no están haciendo lo que deben hacer. ¿Sí? Entonces, en concordancia, no, perdón, en contraposición a ese porcentaje, los empleados sienten que no lo están haciendo. Entonces, allí viene un elemento muy importante que yo creo que conecta con la temática de hoy, y es la conciencia, ¿sí? Es decir, si yo estoy pensando como líder que estoy haciendo las cosas correctamente, definitivamente yo tengo una distancia entre no solamente lo que percibe la gente que yo tengo a cargo, el equipo de trabajo, mis dirigidos, sino que yo no estoy siendo realmente un sujeto con capacidad de verse con mayor claridad. Entonces, yo creo que desde esta simple estadística, que es muy relevante de todas maneras para lo que vive la gente en el mundo del trabajo, estamos identificando un problema de baja autoconciencia, ¿sí?
Y eso, cuando lo miramos desde el campo organizacional, pues se ha identificado como una competencia muy importante, pero que no se ve con mucha frecuencia en el entorno organizacional. Ya sabemos que el liderazgo consciente, porque yo sé que ustedes son más expertos en estos temas del mindfulness y este tipo de cosas que yo seguramente, pero el liderazgo consciente tiene absolutamente todo que ver con esa capacidad de tener una conciencia o una percepción atenta, no solamente de la realidad y del entorno en el que yo me encuentro, sino de mí mismo, ¿sí? Esa conciencia es esa habilidad que me permite saberme, leerme, escucharme y entenderme, pero ya sabemos que estos ritmos vertiginosos del hoy, el estrés, el volumen de trabajo, la presión, hace que cada vez estemos más desconectados de nosotros mismos. Este tema de la tecnología y los aparaticos que tanto nos sirven, pero que nos van aislando, entonces hacen que esa distancia sea mayor. Eh, Trabajando con unas personas en estos días en procesos de formación, mencionaban eso a manera de sugerencia para sus líderes que lamentan mucho perder el espacio del contacto en la empresa, porque ahora sí que es cierto que los jefes no los llaman a preguntarles cómo están, que claramente los foros virtuales son exclusivamente para preguntar por los resultados, porque además en este asunto del teletrabajo en pandemia se aumentó esa necesidad de solo enfocarse en el resultado, porque la productividad es como el eslogan esencial que estamos sintiendo ahora. Entonces, o somos productivos a cualquier costo. Entonces, allí no hay una mirada hacia el otro, y mucho menos hay una mirada hacia mí mismo. Y por eso, pues, digamos, todo lo que deriva de estas situaciones. Esta filosofía de vernos y de actuar como plenamente consciente de nosotros permite que podamos primero entendernos, ¿cierto? Desde nuestro rol personal, no solamente como líderes, y asimismo entonces podamos entrar a un conocimiento del otro, ¿sí? Es un principio muy sencillo y es que yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿sí? Y eso pasa con los líderes que nos contratan a nosotros los asesores y los consultores precisamente para que en un tiempo récord conozcamos a su gente y le vayamos a contar qué es lo que conocimos de su gente. Recuerdo que en una clase cuando hice mi maestría me decía un profesor de una materia que se llamaba algo gerencial, bueno, un tema así, y él decía, mire, con todo respeto, me decía Angélica, yo no tengo nada en contra de los consultores, yo lo he sido, soy docente también, pero a mí me parece que es increíble que yo como gerente y dueño de una empresa tenga que contratarla a usted para que usted me diga cómo está mi gente. O sea, eso por definición está hablando de esta distancia que definitivamente yo no lo puedo cubrir contratando un experto asesor en esto. Y yo le decía, tranquilo, profe, yo no me lo tomo personal, pero tenía mucho sentido lo que él planteaba y es que es verdad. Nos contratan para que en tiempo récord, como les decía, conozcamos a su gente y luego le devolvamos esa información. Pero además, el cuento no termina ahí, sino que esos gerentes o esos líderes de las organizaciones, aún recibiendo ese insumo, donde les decimos que la gente no está contenta, que la gente está desmotivada, que la gente tiene unas expectativas más altas sobre su gestión como líderes, no hacen nada y más bien entonces nos piden, bueno, ¿y a usted qué se le ocurre que puedan hacer? Y entonces se hacen unos procesos de fortalecimiento, de capacitación o de formación, pero el líder allí sigue sin estar involucrado, porque no ha sido formado ni desde el colegio, ni la universidad, ni desde las instituciones, ni desde la misma experiencia a ser un líder consciente, a ser un líder que yo diría, si el día que sea una gran empresaria, yo pondré a todas las personas que sean líderes o que tengan un proyecto de ser líder en mi organización a que hagan procesos terapéuticos, a que hagan procesos de reconocimiento de sí mismo, a que identifiquen todas sus problemáticas conscientes y las no conscientes también, porque esas son las que terminan, a propósito, tallando más. Pero bueno, esos son temas un poco más psicológicos. Un líder consciente es un líder que no cae en esta trampa de la productividad, del acelere, la velocidad, la presión. Es un líder que logra tomarse el tiempo porque sabe que su efectividad, sobre todo porque entiende que tiene unos retos en cumplimiento de resultados, o sea, la productividad debe existir. El problema es cuando la productividad se vuelve un fin en sí mismo, ¿sí? Un líder consciente
consciente ayuda a manejar el estrés, digamos, de su tropa, de su equipo, y también maneja su propio estrés principalmente porque no puede ponerlos contra la pared para lograr un resultado. Entonces busca mantener sus ánimos tranquilos y eso se lo permite la autorregulación, que es un elemento del que quiero hablar un poquito ahora más adelante. Es un líder equilibrado, es un líder que también ayuda a construir una cultura más equilibrada para todas las personas, porque cuando estamos en modo, digamos, high de emociones, definitivamente no podemos pensar con toda la claridad que necesitamos para una toma de decisiones efectiva. Para ejercer un liderazgo consciente, definitivamente necesitamos hacer procesos personales, procesos de introspección, es decir, esta mirada que nos da cuenta de cómo estamos en este momento presente, ¿sí? Yo puedo haber tenido una excelente experiencia y puedo tener una trayectoria impecable, pero hoy he sido nominada para dirigir un equipo para un proyecto muy trascendental para la organización, en un ejemplo, pero en este momento estoy atravesando un proceso de separación. O sea, yo no puedo ser un sujeto que deja al sujeto persona en la casa y va el sujeto líder o gerente a la organización. Eso, ya sabemos que esa fragmentación no existe. Y entonces, en ese sentido, a veces pasa que ni siquiera la gente se entera que ese líder tan importante que tiene un equipo a cargo se está separando. Y nadie ni siquiera se preocupa por preguntarle cómo está. Eso hace que las mismas organizaciones hayan creado escenarios de no conciencia, porque hay, diría yo, una serie de tabús en relación al tema, y es que no me meto en tu vida personal, lo respeto, es asunto tuyo, los problemas se dejan en casa, que es una frase muy común en el entorno organizacional, y entonces así todos nos vamos metiendo en la dinámica de que somos un sujeto distinto en el trabajo y que allí estamos para producir, no para ser. Y cuando separamos el hacer del ser, pues definitivamente empezamos a tener muchos problemas, realmente. Yo creo que eso es claro para todos. Un líder está bajo la lupa o bajo el microscopio de una mirada muy fina y muy aguda de todas las personas o grupos de interés en una organización. Yo a veces le digo a los líderes en los talleres que está como el cantante o el artista. Cuando uno va a un concierto, si alguien del público hace algo malo o hace una bulla o se emborracha, digamos, no pasa nada, es alguien más del público, de la multitud. Cuando el artista se equivoca, se cae, hace un show que no estaba, digamos, contemplado, pues eso se vuelve noticia internacional. Asimismo pasa con los líderes. Y entonces, en ese sentido de estar siendo tan observado y tan mirado, allí hay que tener una tranquilidad en qué sujeto soy yo, en esa coherencia, en esa consistencia que yo debo proyectar y reflejar. Al ser observados y emulados todo el tiempo, los líderes tienen una enorme responsabilidad de dar ejemplo con una conducta consistente. Eso es un peso muy fuerte. Yo creo que nadie habla de eso, ¿sí? Esto de ser como artistas famosos que todo el mundo cuestiona, que todo el mundo invalida, que todo el mundo confronta, porque se supone que un líder no se debe equivocar, que un jefe debe ser perfecto. Y pues muchos están lejos de serlo, precisamente porque no han ingresado a procesos. Gary Hamel es un presidente de una compañía de consultoría que tiene sede en Chicago en temas de administración de negocios. Y quiero leerles rápidamente una frase que él plantea, no necesariamente sobre liderazgo consciente, pero me parece que involucra desde mi humilde punto de vista muchos de los elementos que un real líder debiera tener. Entonces dice lo siguiente, dice: los grandes líderes no preguntan ¿qué puede usted hacer por mí?, sino ¿qué puedo hacer yo por usted? Aunque poseen astucia política, también son apolíticos, porque se sitúan por encima de los intereses personales y o sectarios. Los grandes líderes poseen empatía y ennoblecen. En este mundo sobrecomercializado, no sabemos siempre cuándo estamos siendo manipulados. Por ello, la autenticidad es un enorme multiplicador del impacto individual. Por tanto, no se trata de ser fieles a nosotros mismos, sino de ser fieles a los intereses de aquellos cuyas vidas queremos mejorar y cambiar. Los mercenarios, arribistas y egomaníacos se centran en el yo. Los grandes líderes se centran en el tú. Creo que es una buena manera de entender que otro de los elementos del liderazgo consciente es el servicio. Estamos
para otros. Estamos allí para ser el faro en la oscuridad, estamos allí para ser la guía, para ser el respaldo, para ser el apoyo de otros. Y esos otros dependen de mí. Y cuando yo asumo la responsabilidad de tener a otros a mi cargo como el capitán de un barco, yo no puedo ser tan irresponsable y subirme a esa posición sin haber trabajado en mí, sin haber elaborado mis propios como fantasmas, mis propios miedos, mis propias miserias, como las traemos todos, o sea, mi propio trasteo personal. Allí hay una enorme responsabilidad que muchas veces se pasa por alto y a veces uno no se explica cómo personas de tan altos rangos y de tan altos niveles en la estructura organizacional llegan a esos lugares siendo personas egocéntricas o mercenarias o arribistas, como dice este autor, eh, este asesor, y cómo logran sostenerse allí, ¿sí? Cómo logran sostenerse allí. Un líder consciente es un líder que toma riesgos, es un líder que tiene una muy buena capacidad de adaptarse, porque el cambio pues es la constante, eso ya sí que es cierto que este año lo hemos entendido, y en ese sentido la incertidumbre no lo congestiona, la incertidumbre lo conecta para buscar caminos y posibilidades, ¿sí? Por eso un líder consciente también es recursivo, es propositivo, es un líder que gestiona a otros a través del involucramiento, la motivación, que informa y se comunica constantemente y que tiene una alta capacidad de persuasión desde su propia energía. Es un líder que motiva y conecta desde su optimismo, ¿sí? No puede existir un líder, un buen líder que no pueda irradiar como esta energía de posibilidad, de fe y de esperanza. Y eso pasa cuando yo puedo reconocer mis más y mis menos y vivo con tranquilidad, pero entendiendo que estoy en un proceso constante de mejoramiento, no que yo ya soy así y punto, como a veces le responden a uno en sesiones de mentoring o de coaching. Doctora, qué pena, pero es que yo ya soy así, ya es como muy difícil que yo cambie. Y tiene 27 personas a cargo. Daniel Goleman es un autor muy prolífico en el tema de la inteligencia emocional, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Él plantea que hay dentro de esa inteligencia emocional, hay unos elementos que nutren la capacidad de aumentar nuestra conciencia y que en el liderazgo es esencial. Él es un investigador, digamos, natural, y lo que él ha encontrado en la mayoría de sus investigaciones es que casi el 90% de las competencias que hacen exitoso a un líder o a un gerente en una empresa están asociadas a factores conectados con la inteligencia emocional y no asuntos más cognitivos o más intelectuales. En ese sentido, entonces, él habla de 4 elementos importantes que son la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la capacidad social. Brevemente resumo, la autoconciencia, pues eso que hablaba ahorita José, el compañero, sobre el oráculo de Delfos, pues que hace miles de años lo planteó, es la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y conocernos en profundidad, no superficialmente. Por eso hay que hacer procesos, eso no es una simple opinión de alguien cercano, no, son procesos profundos. La meditación, que ustedes son más expertos en el tema, pues es un camino natural para esto, para aumentar una actitud mucho más autorreflexiva. Es muy importante, sobre todo, conocer nuestras emociones, a profundidad nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestras necesidades y los impulsos que tenemos, ¿sí? La autorregulación es tan esencial porque un líder que no se autorregula es un líder que genera escenarios en lo laboral de miedo, de desconfianza. La autorregulación es esa como conversación constante que nos permite mantener en el justo equilibrio todo lo que sentimos y pensamos también. Y esa autorregulación nos permite reconocernos y darle el justo lugar a esas emociones, tanto las positivas como las negativas, y que no se salgan de su curso. En la autorregulación yo genero, les decía, confianza y también imparcialidad, y eso ayuda a crear espacios de equidad, que es una como percepción de bienestar que la gente tiene en el mundo organizacional. La empatía, pues yo creo que también seguramente ustedes ya la han trabajado, es una característica esencial, y es esa posibilidad de ponerme en la piel del otro para entender sus circunstancias, su contexto, su realidad, y poderme parar frente a él y entenderlo sin juzgarlo y sin señalarlo, aunque sea una tarea muy difícil. Aunque lo intentemos, no siempre vamos a poder, ¿sí?
no siempre vamos a poder conectarnos porque cada uno tiene pues su propio universo y su propia percepción, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Ojalá se desarrolle desde las edades más tempranas con los niños, pero si no se pudo en esas edades, pues tenemos posibilidad de hacerlo, no es tan simple, porque esto de sentir lo que el otro siente no es una posibilidad a veces tan fácil de desarrollar, ¿sí? Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Yo por aquí tenía un temporizador. No sé si ya me toca cerrar allí, doctora Gloria Porras. Pues si tienes algo de cierre, te podemos dar un minuto adicional Sí, para listo. cerrar. No creo Ok. que me demore más. Creo que quería como cerrar además de estas herramientas diciendo que tenemos un desafío enorme en ayudar a otros a conectarse más con esto. Me encanta bueno, estoy siguiendo y me he conectado con el camino del Dharma por allí, intento conectarme a las meditaciones eventualmente y me ha fascinado como esta posibilidad, solo este concepto de la paz y del amor, me parece que es lo que tenemos que trabajar quienes tenemos esta responsabilidad de ayudar a otros. Lo siento yo con mis pacientes, lo siento yo con mis clientes y creo que pues desde nuestros hogares y desde la vida, ¿sí? Yo creo que estamos tan distantes de nosotros mismos y tenemos tanto temor de ser lo que somos y crecimos con miedo de ser lo que somos y yo creo que eso nos aleja de esa conciencia tan maravillosa que nos llevaría, pues no sé, a la bondad, al amor y al éxito, pero no como el éxito de lo material, sino al éxito del bienestar, al éxito del equilibrio, creo yo. Pues no sé, creo que esa era la idea que quería compartirles hoy. Espero que haya quedado claro y no sé si hablé muy rápido. Bueno, ya ustedes me dirán. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Angélica. Nada rápido, todo muy bien, todo muy claro. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden formular a través del chat para que Angélica les pueda responder. Quiero rescatar algunos elementos que me parecen importantes de lo que nos has compartido, como el hecho de la importancia que tienen las experiencias que nosotros podamos tener, porque desde ahí se parte pues para lograr generar algo en nosotros y en los demás. Me llamó mucho la atención el tema de la investigación de Gallup, rescatando los tres elementos del bajo compromiso de los colaboradores, la falta de afinidad entre líderes y colaboradores y la brecha que hay entre lo que perciben los líderes y lo que perciben los colaboradores. Y cómo esto finalmente lo que permite vislumbrar es una baja autoconciencia en general. Y algunos elementos que planteabas con respecto al liderazgo consciente en el hecho de no caer en la trampa de la productividad única y exclusivamente, así como del ritmo acelerado de vida y de trabajo, el hecho de poder buscar mantener el equilibrio y de alguna manera proyectar ese equilibrio en los equipos o en el resto de la gente y en la importancia que tiene poder hacer procesos de introspección. Y de cómo en general, digamos, los entornos organizacionales crean espacios de no conciencia en algo que evidentemente escuchamos, yo creo que casi a diario, cuando plantean que los problemas se dejan en casa, ¿no? Y de la puerta para allá usted ya tiene que dejar todo en la Mire, casa. mire qué hace allá usted. Sí, eso es un poco loco. Entonces, cómo eso hace que la gente sea uno en un lado y otro en otro y pues eso no es posible, ¿no? La responsabilidad de ser ejemplo desde la conducta coherente, que es otro fundamento que en particular yo comparto mucho. Muchísimas gracias, querida. Bueno, Entonces, súper gracias. voy a leer por aquí. Había unos mensajes para José que pusieron después, cuando ya habíamos terminado. Entonces, por aquí decía Gina, muchas gracias, muy lindo el tema, la práctica sobre todo, la idea de hacer algo como un plan de trabajo, pero desde la autocompasión y la compasión es una manera más bella para acercarse al liderazgo. Miriam decía, muy bien, liderazgo de adentro desde adentro, desde el interior de nuestro ser. Y Anadela empezó a plantear que buena noche, interesante lo que Angélica nos plantea. El error concurrente de los jefes de las empresas es obligar a sus empleados a dejar
los problemas en la casa y concentrarse en el trabajo asignado. Todos los estilos de liderazgo se fundamentan en el servicio. Miriam planteó que cree que el liderazgo que estás describiendo es altruista, que debe haber un liderazgo real después de todo, es otro humano, que le parece que un líder debe ser quien logre conexión para apalancarse con los colaboradores como humano, no como un ser iluminado. Yaja dice que qué chévere siempre escucharte, Angélica. Guillermo plantea que el liderazgo silencioso, ondas intensas y profundas en acción. Beatriz, felicitaciones, gran mensaje claro y aportante. Andrea plantea buenas noches, qué tema tan interesante y tan enriquecedor. Y sin dejar, se menciona la excelente claridad de la... ¡Mi claridad! Es que, bueno, súper clara. José también, muchas gracias. Y Andrés dice, doctora Angélica, me gustó también lo que mencionó sobre lo que haría usted si fuera líder de su propia empresa, eso de hacer líder a otros de su equipo y ver su potencial. ¿Podría hablarnos más de esa idea, por favor? Ok, Andrés, muchas gracias. Pues mira, lo que pienso es que en mi trabajo todo el tiempo encuentro situaciones donde cualquier persona que ha demostrado unas capacidades técnicas específicas a cierto nivel o porque tiene unos años en la organización y conoce pues de la empresa, es rápidamente llamada a incurrir en un proceso de desarrollo y de crecimiento y de promoción en la empresa. Es una batalla que hemos tenido mucho tiempo tratando de mostrarle a las empresas el impacto negativo de no hacer un debido proceso de selección y de no modificar o transformar este paradigma de que los años de antigüedad te dan el lugar, digamos, de líder y que entonces se tomen decisiones que eventualmente terminan devolviéndose y generando unos impactos negativos, tanto para la persona, porque muchas veces entonces, no sirvió como jefe, entonces muchas gracias, hasta luego, y también para los equipos de trabajo. Entonces creo que allí pues es un asunto que en algunos lugares se ha logrado sensibilizar y creo que allí hay que tener una alta responsabilidad desde la línea directiva de la empresa y poder llevar realmente a las personas, no solo por un sentido de mérito, sino realmente personas que atraviesen un real proceso de formación, primero como líderes, no solamente en su quehacer o en su tarea, en su capacidad técnica, sino que haya un proceso real de valoración de esa persona y que no se pase por alto asuntos que a veces resultan ser para las empresas como soft, o sea, es decir, asuntos que les parecen blandos y que son fácilmente reversibles cuando todo lo contrario. Los componentes estructurales del ser humano son los que son más complejos de, no imposibles, pero sí son más complejos de tratar, digamos, o de abordar si no se hace un debido proceso. Entonces, creo que allí debiéramos acompañar más a la gente y debiéramos darles más herramientas definitivamente, a todo nivel y en todas las organizaciones de todo tipo de tamaño. Ok, espero responder tu inquietud. Gracias, querida. Gloria dice por aquí, excelente, los líderes deben ser coherentes ante todo. Muchas gracias. Muy bien. Andrés plantea que sí, que muy amable. Listo. Súper. Okay. Muy bien. Querida Angélica, muchísimas gracias por tu participación y por todas estas enseñanzas maravillosas. Me encanta escuchar. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien. Y tenemos entonces como tercer invitado al maestro Shen Gong. Bienvenido nuevamente. Por favor, haga la pregunta de rigor para yo poderle contestar. ¿Me escuchas? Excelentemente, maestro. Hágale. Bienvenido. Gracias, querida Gloria. Qué alegría nuevamente estar aquí en este espacio con personas tan maravillosas. Y bueno, ante todo, agradecer la presencia de todos y todas, haciendo una pequeña recitación por la presencia de Gloria, esperando que se encuentre bien, feliz y en paz. Haciendo una pequeña recitación también y deseando que José Ancisa se encuentre bien, feliz y en paz. Que la doctora Angélica esté bien, feliz y en paz. Que todas las personas que nos acompañan hoy están sentadas ahí escuchando, cada uno de ellos,
y de ellas esté bien, feliz y en paz, que sus familias, que sus antepasados, que su comunidad, que todos los seres que habitan este planeta estén muy bien, felices y en paz. Que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan, que ningún ser le falte nada, que todos estén bien, felices y libres de sufrimiento. Muchas gracias a Glory por la amabilidad de hacer esta gran moderación de este tema tan importante. Un agradecimiento profundo también a José Ancísar por su generosidad y compartirnos esas reflexiones tan profundas, basadas en la experiencia y en su largo camino también laboral, también espiritual. A la doctora Angélica por compartirnos todo su conocimiento a raíz de sus asesoramientos y de su experiencia profesional y personal. Creo que cada uno de los aportes que ellos y ellas nos hacen nos brindan la oportunidad de profundizar, aprender. A mí personalmente me brindan la oportunidad de aprender muchísimo, de ampliar muchísimos aspectos de mi propia vida, darme cuenta y reconocer y cambiar, avanzar hacia el cambio. Y por supuesto agradecerles a cada uno y cada una de las personas que hoy nos acompañan, quizás solos o acompañados con otros y con otras. A muchos que nos han acompañado este año en las diferentes conferencias. También muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo y por la generosidad. Y bueno, creo que este tema al que nos invitan hoy, ya en cierre de noviembre, a hablar de liderazgo, y hablar no solamente de un liderazgo cualquiera, sino de un liderazgo consciente, de líderes y lideresas que seguramente hemos podido ver, encontrar en nuestras vidas o que nosotros experimentamos en la cotidianidad. Y es interesante hablar de este tema hoy noviembre, cerrando este mes, adentrándonos en diciembre y también casi en cierre del 2020 y entender el liderazgo consciente en el marco de lo que hemos vivido este año nos genera unas preguntas y unas provocaciones que quizás sería interesante reflexionar, mirar a profundidad y tomar acciones frente a ellas. Y una de las primeras es la escasez quizás de liderazgos conscientes en el marco de lo que hemos vivido como humanidad, como planeta, como países. Y es a veces ese anclaje que nos llega desde lo más profundo de nuestro interior hacia el ego y hacia el yo condicionado que no nos permite explorar nuevas dimensiones interiores y que muchas veces nos lleva a pensar solamente en mí o a líderes de gobiernos, de grandes corporaciones, que los lleva a pensar solamente en ellos o en ellas y no entender esa interconexión maravillosa que existe en nuestro planeta Tierra y que como todas mis acciones pueden generar unas reacciones en bucles despegados a lo largo de nuestro planeta Tierra y no entender muchas veces que la conciencia, el estar aquí, el vivir, el coexistir con otros, sin importar cuál sea mi rol, es fundamental. Y lo hemos podido evidenciar en este año, entendiendo que muchas veces mi propio interés pasa por encima del interés no solamente de los otros seres humanos, sino de todos los seres que habitan este planeta. Y necesitamos avanzar, pensaría yo, hacia liderazgos conscientes, liderazgos profundos, transformadores, que nos lleven, nos conduzcan, nos acompañen, generen las condiciones de transformaciones profundas en la sociedad y en el sistema mundo en el cual nosotros estamos habitados. Y todos y todas de alguna u otra manera estamos siendo capturados por unos antivalores como la competencia, como el consumo desenfrenado,
como el pasar por encima de los demás. Y esos antivalores se ven reflejados también en la forma en que muchas de estas personas acompañan los procesos que tienen que acompañar. Entonces encontramos líderes y lideresas políticas desde lo gubernamental que pensando en su propio bienestar se quedan, por ejemplo, con los recursos económicos, destruyen los ecosistemas, generan políticas públicas que no son asertivas frente a la existencia misma de los demás y su propia existencia, porque al final de cuentas lo que yo genere para los otros y para las otras será lo mismo que yo reciba, ya sea yo o, o o mi familia o el ecosistema donde yo habite, porque todo está profundamente interconectado. Por otro lado, vemos a supuestos líderes y lideresas de grandes corporaciones que juegan un papel importantísimo, también pensando en su propio bienestar y no generando una transformación consciente, un consumo consciente que nos permita transformar esas relaciones, una productividad consciente que reconozca a ese otro y a esa otra como legítimo otro en la convivencia. Y es interesante mirar cómo todo eso va tomando una fuerza, pero parece que de manera más subterránea se va generando unas preguntas, se van generando unos cuestionamientos frente a esas autoridades o frente a esos roles que esas personas están llevando a cabo. Y es importante generar un despertar interior que nos lleve a cuestionarnos cuál es el rol que están generando ese tipo de personas, variadas ellas en todo el mundo, y nosotros no nos convirtamos de una u otra manera en replicadores de esa información y de esas acciones que terminan generando un daño más profundo, no solamente a mí, sino a todos los seres con los cuales cohabitamos. Necesitamos sí o sí generar unas nuevas condiciones interiores que nos permitan despertar a nuevos estados de conciencia que beneficien, no solamente, por supuesto, mi propio proyecto de vida, sino los proyectos de vida de todos los seres con los cuales nosotros desarrollamos los procesos, los acompañamos, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel social o político en nuestra cotidianidad. Ya quizás esa época donde nos quedábamos paralizados, simplemente creyendo ciegamente en ideas, en patrones de comportamiento, en conceptos, pasó a un lado y los seres humanos seguramente nos estamos generando y haciendo las preguntas necesarias o nos estamos acercando a ellas para poder despertar y generar estados conscientes de manera diferente. Necesitamos ahondar en liderazgos conscientes, en liderazgos transformadores y profundos que nos ayuden a acompañar, generar nuevas condiciones, no solamente para nosotros, sino para los otros seres. Y para ello es importante, quiero compartir algunas, por decirlo así, herramientas prácticas que nos podrían ir ayudando a caminar hacia esos estados de liderazgo consciente. La primera de ellas tiene que ver con precisamente la atención consciente que tengo que tener en mi vida cotidiana para poder asumir un liderazgo consciente de mi propia vida. Y necesito desarrollar la atención consciente porque si vivo distraído de la realidad, porque si vivo distraído de mi propia existencia, porque si vivo distraído de las situaciones, de los problemas, de las realidades que estamos viviendo como sociedad, no vamos a poder contribuir de manera consciente a un cambio profundo de comportamiento y de hábito. Para ello es fundamental generar una atención consciente en mi vida cotidiana que me permita reconocer mis emociones, reconocer mis
mis pensamientos inútiles, los pensamientos que no me dejan avanzar, los pensamientos que no me dejan evolucionar y sacar y desarrollar mi verdadero potencial para poder de esa manera ir generando una semilla de liderazgo consciente que me permita empoderarme, generar y desarrollar pensamientos asertivos frente a lo que yo digo, a lo que hago, pero también a cómo me relaciono con los demás. Y una manera sencilla es desarrollando la atención consciente en mi vida cotidiana. Muchas personas en el mundo ahora viven distraídas de la realidad, viven distraídas de la vida misma. Y estar distraído es muy cómodo, pero puede ser muy peligroso también, porque cuando yo vivo distraído en algún momento no me doy cuenta qué decisión tomé, qué decisión debo tomar, y las decisiones muchas veces me llevan, una decisión no asertiva me puede llevar a cometer errores graves, profundos, no solamente errores pequeñitos, porque errar no tiene nada de negativo, pero cuando termino afectando la vida de los demás, cuando termino afectando la vida de mis vecinos, de mi comunidad, allí no solamente es un error que me afecta a mí, sino también a los otros seres. Y para ello es importante desarrollar una atención consciente sobre mis propias emociones, pensamientos y acciones en nuestra vida cotidiana. Entonces te invito a que esta semana, cuando estés conversando con alguien, detente un momento en esa conversación y revisa a nivel profundo si estás juzgando sus pensamientos, si estás juzgando a la persona, y intenta o desarrolla la capacidad de salirte de eso y atender conscientemente a esa persona con la cual estás conversando. Y si tú eres un líder de un equipo de trabajo, de una empresa, o acompañas a las otras personas, te invito, o si eres un padre de familia, porque el liderazgo también implica ese ejemplo, como se comentaba ahora, y ese ejemplo también se ve reflejado en mi cotidianidad. Si realmente estoy prestando atención de manera consciente a esa persona con la cual estoy conversando en este momento. Si me estás prestando atención a mí, que estoy conversando contigo en este momento, si prestaste atención a la doctora Angélica o a José César o a Gloria cuando estaban conversando, si es importante para ti, si importa para ti la vida de ese otro que está allí, y eso se ve reflejado en la atención consciente que yo brindo, con la cual yo me conecto, con esa sincronicidad que genero con esa otra persona que está allí. Y para eso es importante generar una sincronía, una atención consciente conmigo mismo, conmigo misma. Y mira lo maravilloso que puede ser para un líder de una organización, de una corporación, de una empresa, un líder familiar o una persona que acompañe, el mostrar interés e importancia por ese otro que está allí. Y por allí empieza también la posibilidad de generar un liderazgo consciente. Y para ello es importante también otro elemento que tiene que ver con cómo despejamos el camino mental, cómo desarrollamos una mente clara frente a las situaciones que estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Es decir, nuestro sistema de información con el cual nosotros estamos operando diariamente en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, pues puede ir a 1000. Podemos tener un montón de información, pero muchas veces para tomar, o gran parte de nuestra vida, para tomar las decisiones más importantes, las que requieren no solamente, las cuales implica nuestra propia vida, sino también de los otros, es necesario despejar la mente, despejar el camino de la mente, porque esos circuitos cerebrales con los cuales nosotros operamos en nuestra cotidianidad necesitan detenerse un momento y empezar a quitar, digamos, esa nube gris y empezar a ver las
las cosas de manera un poco más claras, más transparente. Porque tomar decisiones apresuradas como líderes, como lideresas en nuestra cotidianidad, nos pueden llevar a afectar la vida de nosotros y de las otras, como lo decíamos hace un momento, y eso juega un papel importantísimo en nuestra cotidianidad. Es decir, cómo despejamos, cómo desarrollamos una claridad mental, cómo empezamos a sacar esa basura mental que no nos funciona, cómo empezamos a mirar las cosas de una manera mucho más transparente, mucho más clara, sin agregarle tanto a lo que dice o hace el otro, sino realmente lo que él me está mostrando. Y para ello es necesario, indiscutiblemente, detenerme un momento, observarme, revisarme interiormente, revisar mi corporalidad, revisar mi cuerpo mental, revisar el sistema de pensamiento y de información con el cual estoy operando. Porque en nuestra cotidianidad, la mecánica de la vida nos lleva a una automatización constante de la misma, a convertirnos en seres autómatas, poco conscientes. Y para ello es importante desarrollar, potenciar una claridad mental. Y los líderes conscientes requieren sí o sí, si queremos ser líderes conscientes, si nos queremos convertir en esos líderes conscientes, si no queremos replicar esa información de la que hablábamos al principio, que es nociva para nosotros y que vemos todo el tiempo por los medios de comunicación, comportamientos ególatras, narcisistas, que realmente lo que buscan es alimentar ese ego y ese yo condicionado. Si no queremos replicar esa información que sabemos que es dañina, que está generando es un daño y unas heridas muy profundas en nuestro planeta, pero también en las sociedades, debemos sí o sí desarrollar una capacidad mental que nos ayude eh, a tener la capacidad a desarrollar el músculo de las decisiones asertivas y apropiadas en nuestra vida cotidiana. El otro elemento importante tiene que ver con brindarnos la posibilidad del descanso, de la autorreflexión. No hay nada más peligroso en la vida cotidiana que creer siempre y estar convencidos de que tenemos la razón en todo y de que estamos actuando de manera correcta en todo. Y le pasa muchísimo a las personas que lideran compañías, organizaciones, porque se rodean de personas que seguramente le dicen sí, así es, por un empleo, por el dinero, etcétera. Y debemos ser muy agudos y desarrollar la capacidad de detenernos y autorreflexionar sobre lo que estamos haciendo, la forma en que estamos generando nuestros procesos. Por eso es muy importante rodearse también de amigos de bien que tengan la capacidad de decirte o cuestionarte o hacerte las preguntas apropiadas para que tú puedas generar de manera interna esos procesos de autorreflexión si no tienes la capacidad de detenerte. Los procesos de autorreflexión, la meditación de autorreflexión es una herramienta fundamental en un liderazgo consciente. Detenernos, descansar, despegarnos o despojarnos de ese concepto, de ese rol de liderazgo en nuestra cotidianidad y autorreflexionar, hacernos las preguntas que necesitamos hacernos, cuestionarnos compasivamente, no destructivamente,
sino compasivamente, para de esa manera ir a otro elemento importante que tiene que ver con la autocompasión, que ya se habló aquí, y la compasión. No puedo dar de lo que no tengo. Debo ir desarrollando la autocompasión desde esa autorreflexión para entender la sincronía, para generar la empatía necesaria con las personas que me rodean, ya sea familiares, equipo de trabajo, etc. Y un último elemento importante, para no extenderme, tiene que ver con comprender que dentro de mí viven esas capacidades de liderazgo, esas potencialidades de liderazgo consciente que el mundo necesita, que mi familia necesita y que yo necesito. Es decir, yo, como me llame, estoy en la capacidad y además tengo el deber de liderar procesos conscientes en mi vida cotidiana. El mundo lo necesita. El mundo lo necesita. El sistema mundo lo necesita. Necesitamos generar empresas conscientes que evolucionen, así como las sociedades y los seres humanos hemos vivido procesos evolutivos, como le exigimos a los gobiernos, a las administraciones públicas que evolucionen, las empresas, las corporaciones, las organizaciones deben evolucionar socialmente. Deben generarse empresas conscientes. Y solo es posible generar empresas conscientes, familias conscientes, corporaciones conscientes, administraciones públicas conscientes. Si generamos las condiciones internas dentro de nosotros, dentro de nosotras, y nos convertimos en líderes y lideresas conscientes. Seguramente la vida misma, nuestra sociedad, nuestra familia nos los va a agradecer. Lo necesitamos, lo requerimos en este momento y debemos estar a la altura del reto mismo que nos está poniendo esta sociedad. Y un ejemplo claro y maravilloso es lo que ha ocurrido este año. Debemos estar a la altura de la compasión, del amor, debemos estar a la altura porque la responsabilidad que tenemos como Homo sapiens, como seres humanos, es grande, es maravillosa, es espectacular, pero es grande. Y no podemos estar por debajo de esa gran responsabilidad. No podemos sacarle, como dicen popularmente, el cuerpo a esa responsabilidad. Debemos generar las condiciones de un liderazgo consciente que nos permita evolucionar socialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Como siempre, sus enseñanzas son una maravilla. Yo quiero, antes de leer, porque creo que hay un jurgo de comentarios, quiero como rescatar algunas cosas que me llamaron la atención de lo que pude conscientemente escuchar cuando mi mente estuvo aquí presente. Entonces, arranco con el tema de la escasez del liderazgo consciente, que comparto absolutamente porque digamos que en mi cotidianidad, en el trabajo que desarrollo, pues obviamente es lo que puedo ver de alguna manera, pues no tan profunda en las empresas en las que estoy. También tener presente que no se entiende la interconexión poderosa que hay entre todos en el planeta y que esa es una falencia, una debilidad, tal vez o alguna oportunidad por mejorar en los líderes y que se requiere que esos líderes realmente acompañen para que se puedan lograr transformaciones profundas, para que se puedan generar nuevas condiciones para todos los seres. Y habló sobre algunos elementos fundamentales para poder fortalecer ese liderazgo consciente. Uno de ellos, la práctica de la atención consciente en la vida cotidiana,
para poder reconocer mis emociones y los pensamientos inútiles que constantemente pueden invadirme. Otro elemento es cómo poder desarrollar una mente clara, lograr despejar la mente para ver las cosas de manera mucho más clara en la toma de decisiones. El otro elemento es poder brindarnos la posibilidad del descanso, de la autorreflexión, el lograr ahí mismo rodearse de amigos de bien que nos ayuden en esa generación de autorreflexión. Otro elemento que es la autocompasión y la compasión, porque pues esta noche lo hemos escuchado de ustedes tres, no podemos dar lo que no tenemos y obviamente se requiere para poder generar sincronía y empatía. Y el último elemento, comprender que dentro de mí viven las potencialidades del liderazgo que yo necesito y que el mundo necesita. Finalmente, algo que me pareció maravillosísimo es que debemos estar a la altura de la compasión porque las responsabilidades que tenemos son grandes y que pues hemos estado experimentando últimamente. Muy interesante, como siempre, muchas gracias. Por aquí hay varias cosas, maestro. Miriam pues agradece por las enseñanzas, la profunda reflexión y las herramientas. Dice que la atención consciente es una herramienta muy poderosa, salirse del automático, del yo condicionado. Sandra Angarita dice que pues agradece por las reflexiones y enseñanzas y cita una frase de Alan Watts que dice dejar de medir los días por su nivel de productividad y comenzar de experimentarlos por su nivel de presencia. Coincido con él también, los amigos de bien son maravillosos, compasivos y amorosos. Andrés dice, querido maestro, muchas gracias por sus enseñanzas, muy contento de estar aquí. Una pregunta, desde el contexto en el que vivía el Buda histórico, ¿nos podrías contar, por favor, cuáles eran algunas de las cualidades que hacían del Buda un gran ejemplo de liderazgo consciente? Ok. Yo creo que Siddhartha, el Buda histórico, porque recordemos que Buda significa despierto, es decir, cualquier persona puede ser un Buda. Siddhartha, el Buda histórico, era un reflejo en sí mismo del liderazgo consciente, por varias razones. La primera, porque experimentó por sí mismo a través de un proceso de autorreflexión interior y de profundización interior, de visión cabal, de indagación, de silencio, unas contradicciones internas sobre sí mismo. Por eso apuntaba al ejercicio de la autorreflexión, porque equivocarse, digamos, no es algo negativo, ni tampoco positivo, hace parte de la vida. Errar hace parte de la vida. Ni más faltaba que hubiera un líder o una lideresa perfecta, discutiblemente no es así. El error estaría en no darse cuenta del error y no tomar las medidas correspondientes sobre el mismo. En una sociedad donde se castiga tanto la honestidad y vivimos desde una imagen preconcebida, creo que se le debe dar la posibilidad, primero al error, por supuesto, pero también al reconocerlo y a no condenarlo. Entonces, Siddhartha se dio la posibilidad de darse cuenta de sus propias contradicciones y sus propios errores. Entonces, cuando él está en el proceso de despertar interior, aparece Mara, que simbólicamente, y aparecen una cantidad de imágenes, etcétera, y en la narración que tenemos del proceso que él va viviendo, él se va dando cuenta de todas esas contradicciones interior, de todos esos procesos que debía sanar para poder ir emprendiendo un liderazgo consciente dentro de los procesos que se iba desarrollando. Y ese es un proceso que le duró toda la vida, pero por la dedicación y la agudez que tuvo para profundizar, le ahorró tiempo.
por decirlo así. Hay personas que tienen que esperar hasta los 80 años o los 90 para darse cuenta de cuán tan equivocados estaban en las relaciones que tenían consigo mismo y con los demás. La meditación de atención consciente es una vía rápida para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Es decir, la sabiduría surge sin importar la edad. No necesitas 80, 90 años para desarrollar una sabiduría interior porque la práctica meditativa te brinda esa posibilidad. Ese fue el primer elemento. La autorreflexión, el descubrimiento interior. Y desde ahí desarrolló se dio cuenta y fue cualificando, por ponerlo en términos occidentales y más contemporáneos, unas capacidades, unas cualidades internas que eran evidentes al momento en que él se relacionaba y conversaba con los demás. Por supuesto, la sabiduría, pero no una sabiduría desarrollada desde la academia o desde el libro, sino una sabiduría desarrollada del interior. Y esa sabiduría, por supuesto, tú la ves reflejada en personas. Por ejemplo, en una sociedad donde condenamos tanto el rol de las empresas, yo he tenido la oportunidad de compartir con líderes de corporaciones y organizaciones que tienen un nivel de sabiduría muy interesante en la forma en que se relacionan con sus equipos, en la forma en que llevan y dirigen sus organizaciones. Y así lo vemos reflejado, así como yo mostraba los ejemplos no asertivos, también hay muchos ejemplos asertivos de ese tipo de elementos, de sabidurías y de formas que tú dices, uy, aquí hay algo interesante. Esta persona está expresando algo que parte de su experiencia, por supuesto, pero que también parte de haber aprendido interiormente de muchos de esos procesos. La capacidad de escucha que tenía el Buda es profundamente maravillosa. Es decir, una capacidad de escuchar y de detenerse, porque cuando le desarrollaban una pregunta, cuando elaboraban una pregunta sobre él, esa capacidad de escucha le permitía, por supuesto, a través de su desarrollo interior, salirse del yo condicionado y entender el sufrimiento de ese otro. Entonces ahí se conecta capacidad de escucha y empatía frente al otro, de lo que estaba viviendo el otro. Otro elemento importante era la capacidad que tenía de sacar a través de la pregunta de la zona de confort a esa otra persona con la cual estaba conversando. Y encontramos en muchos de sus sutras, en sus conversaciones, la agudeza con la cual desarrollaba las preguntas. Eso lo encontramos hasta en el primer sutra, cuando empieza a generar preguntas con los monjes con los cuales lo habían sacado de su proceso y lo habían negado la posibilidad. Y de esa manera, por ejemplo, el amor, la capacidad amorosa de desarrollar el amor hacia ese otro y hacia sí mismo, el mismo mensaje inspirador, con lo cual lo compartía con las personas que iba acompañando, se iba encontrando, la capacidad que tenía de leer el potencial que tenía esa otra persona y de esa manera poner los ejemplos. Es decir, utilizaba ejemplos dependiendo de la profesión, dependiendo de la historia de vida, es decir, de las capacidades que veía en esa otra persona. La capacidad que tuvo de tomar acciones y de generar las acciones para poder realizar lo que realizó. Y yo creo que allí juega un papel importante la paciencia, el no apresurarnos muchas veces al tomar las decisiones, pero además el tomarlas. Eso es fundamental. Es decir, y es una pregunta que quisiera lanzarle aquí a las personas que nos acompañan hoy, y es, ¿qué podemos hacer nosotros como personas que nos reunimos los martes y escuchamos una serie de conferencias, de conversaciones? Hoy tuvimos
unas grandes ilustraciones de la doctora Angélica, de José Ancísar, que además José Ancísar viene liderando, el asesor a empresas desde hace muchísimos años y viene trabajando el tema de liderazgo consciente en empresas hace muchísimos años y nos hacía unas reflexiones alrededor. Y es la pregunta, y ojalá nos podamos ir, antes de irnos la podamos responder allí en el chat, y es ¿qué podemos hacer desde aquí nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Aparte, como lo mencionaban hace un momento, de llevar a la práctica lo conversado y lo dialogado hoy. Porque uno de los elementos importantes del liderazgo consciente es hacerlo en colectivo, es decir, generar autoorganización. Uno de los elementos fundamentales que tenemos nosotros a nivel interior es que tenemos la capacidad de regenerarnos, autopoiesis, ¿no? Y que tiene que ver con un elemento fundamental que hacen las células, se autoorganizan. Es decir, el liderazgo consciente no depende de una sola persona. Tenemos que juntarnos personas que queramos hacer las cosas de manera diferente. Ni Gandhi pudo hacerlo solo. Tuvo que rodearse de personas, por supuesto, inspirar, generar las condiciones, pero rodearse de un liderazgo consciente y sumar cosas. Entonces mi pregunta sería, desde un ejercicio de corresponsabilidad, aparte de llevar a la práctica lo conversado hoy aquí, es ¿qué podemos hacer nosotros? Ya como colectivo. Una acción, dos acciones. Por favor, escríbelas si crees que es necesario. ¿Qué más podemos hacer desde este espacio? No desde el espacio de mañana, no desde el espacio empresarial, que seguramente, o familiar, sino desde este espacio, desde la sangha, desde la comunidad. ¿Qué podemos hacer? Y eso fue lo que entendió el Buda. Uno de los elementos importantes, que se rodeó de personas y empezó a compartir algo, empezó a inspirar y a conectar y empezó a hacer algo. Y ese algo pues no tienen que ser grandes cosas. Seguramente la revolución de las pequeñas cosas nos pueden ir ayudando. Entonces mi invitación es que escribas a cualquiera que esté allí detrás de esa cámara que no nos podemos ver. No sé ni siquiera quiénes son muchas de las personas, pero maravilloso que estemos aquí. Es que podemos hacer juntos. Hagamos algo juntos. Invítame, hagámoslo. Y generamos las condiciones, ¿vale? Eso fue lo que hizo el Buda, generar las condiciones. Muy bien, hay otros agradecimientos, maestro, por las enseñanzas, por inspirar a la conciencia. Anadela también dice que siempre es un placer escucharlo, muy profunda la orientación y la tarea es aplicar esas pildoritas que nos brinda. Y por aquí Abril dice, gratitud por tu presencia y disposición para transferirnos el Dharma de una manera aterrizada a nuestro contexto. Por ahora esto. Muy bien. No sé si alguien más quiera plantear algo, responder a la pregunta del maestro. Y si no, igual, yo pienso, maestro, que la pregunta sigue abierta. Es decir, los espacios siguen, vamos a tener siempre la oportunidad y es una manera también como de generar autorreflexión para irla trabajando en cada uno de los espacios, ¿no? Muy bien. Esa es la invitación, querida Glory, la autorreflexión. Creo que todos quedaron autorreflexionando en este momento sobre la pregunta. Pues sí, si es que no se han desmayado por alguna razón, ¿no? Uno nunca sabe. O se durmieron en esa autorreflexión. Bueno, por aquí Andrea dice que mil gracias. Lo invita a un café. Andrea, ¿cómo le parece? Maravilloso, un café nunca está de más. No, sí, maestro, porque si no se va a desvelar. Y Andrés dice, traigamos nuestras propuestas para el próximo martes, propongo. Me sumo a eso. Sí, Hola. para el próximo. Ay, disculpa. Hay alguien que quiere decir algo, perdón. Maritza está hablando, sí.
Y ay, disculpa, yo quería a ver, sobre las propuestas de cómo podríamos comenzar a hacer algo de las pequeñitas cosas. Una de las cosas que yo comencé a hacer en Santa Marta era promover, dejar de usar los pitillos. El pitillo normalmente lo hacen de plástico. Yo soy amante del mar. La razón por la que vivo en Santa Marta es el mar. Amo los delfines, las tortugas, y ustedes no se imaginan, aparte de eso yo soy bióloga, y entonces estoy bien metida en eso. Yo me agrupé, tenemos un grupito bien pequeño, pero tenemos una campaña en promover el desuso de los pitillos. Sí, hablando de esas pequeñitas cositas, podríamos proponer y dejarlos de usar. Mucha gente no se imagina el daño que hacen los pitillos y que terminan en el mar, como la mayor parte de la basura. Nosotros tenemos un grupito que tratamos de recoger basura del mar. Pues tengo casi un año de estar aquí, estoy en Pensilvania desde febrero, eso se paró por la pandemia, pero pues ya están abriendo las playas. Entonces, una de las cosas que una persona que deje de usar los pitillos hace una gran diferencia. Y ya que estamos en el grupo, yo invito al grupo que dejemos de usar pitillos. Yo les regalo uno reusable cuando nos encontremos. Gracias. Y gracias a todos por estas conversaciones tan maravillosas. Gracias, Maritza. Muchas gracias. Muy buena idea. Sí, señora, la podemos acoger. Yo lo vengo haciendo desde hace rato ya. Está chévere darle continuidad. Gracias, Maritza. María Adelaida dice que trabaja con adultos mayores, algunos muy tristes en aislamiento. Vamos a ayudarles a liberarse del sufrimiento. ¿Quién quiere llamar a algunos y escucharlos con atención y amor? Esa es otra propuesta. María Adelaida, invítame a una charla, por favor. Ahí estaré con los adultos mayores. Y Sandra Angarita también dice que ella quiere. Muy bien. Súper. Entonces yo creo que se puede organizar este tema de los adultos mayores a través del chat de WhatsApp, ¿cierto? María Adelaida está en algún grupo de WhatsApp de la comunidad. Ah, ok. Listo, por aquí queda el número entonces de María Adelaida para poderla incluir en el WhatsApp. Súper, muy bien, muchas gracias. Hay varias personas. Ah, bueno, no, ya está, dale. Entonces a través del grupo se puede organizar, María Adelaida, no hay ningún problema. Súper, muchas gracias por esa iniciativa. Muy bien, pues ya saben, si tienen algunas otras propuestas, pues la próxima semana escuchamos. Muchas gracias a José Ancísar, muchas gracias a Angélica, obviamente muchas gracias maestro por los aportes de ustedes, las enseñanzas que nos han dejado esta noche. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes en este espacio y que han permanecido todavía conectadas con nosotros. Recuerden que la información de las redes sociales pues se encuentra en el chat. Están cordialmente invitados a participar en el espacio de meditación los días lunes a las 8 de la noche, hora colombiana. Y nuestra próxima conferencia, la próxima semana, el próximo martes, se va a centrar en el tema de autocompasión y perdón. Entonces, evidentemente, están cordialmente invitados. Han sido todos muy generosos por compartir su tiempo con nosotros. Los esperamos en las actividades que desde la comunidad se están generando. Que pasen una feliz noche y tengan un buen descanso. Que estén muy bien todos. Gracias.